El desierto de Sonora, alrededor de 1880, era menos un lugar y más una sentencia. El sol, un martillo incandescente en el cielo de un azul blanquecino, castigaba la tierra agrietada, transformando el aire en un espejismo trémulo de polvo y desesperación. El silencio era profundo, roto solo por el silbido del viento caliente que cargaba el olor a polvo y a muerte inminente. En este escenario implacable, Silas se movía no como un hombre, sino como una extensión del propio desierto, silencioso, paciente y letal, su piel curtida como cuero viejo y sus ojos, fríos como la noche, que pronto engulliría el calor, revelaban a un hombre vaciado de todo, excepto de su propósito. Era un rastreador, el mejor de aquel territorio olvidado por Dios, un fantasma cuya reputación era su única compañera, forjada en la certeza de que nunca fallaba, pues para fallar era necesario sentir, y Silas se había arrancado ese órgano de sí mismo años atrás. Su presa, un ladrón de caballos llamado Jebediah, estaba acorralado contra una formación rocosa que se asemejaba a una mandíbula desdentada. El sudor y el polvo transformaban su rostro en una máscara de pánico, y sus labios temblaban al balbucear súplicas sobre una familia hambrienta y un error desesperado. Silas se aproximó con la calma de un depredador que sabe que la lucha ha terminado. Sus pasos no producían sonido en la arena suave. No respondió a las súplicas, no reconoció la humanidad en el hombre frente a él. En cambio, su gesto fue la única respuesta necesaria. Extendió la mano no para ayudar, sino para tomar la cuerda de su silla de montar. La frase que finalmente cortó el aire fue tan seca como la tierra bajo sus pies. Tu historia no vale la recompensa. La humillación de Jebediah no estaba en la captura, sino en la indiferencia absoluta, en el reflejo de un vacío tan vasto como el propio desierto en los ojos de su captor. La historia de un hombre quebrado, confrontado por el milagro exacto que la vida le robó, es un recordatorio de que hasta el alma más seca puede ser terreno para la esperanza. Pero para entender la redención de Silas, necesitamos volver al inicio de su última cacería. Si historias de sacrificio y transformación como esta resuenan contigo, suscríbete al canal para no perder ningún detalle de nuestras jornadas emocionantes. Queremos saber hasta dónde logra viajar el poder de estas narrativas, así que dinos en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Tu participación construye una comunidad global unida por la fuerza del sentimiento humano, y nos inspira a seguir buscando relatos que tocan el corazón y revelan la profundidad de nuestra capacidad de amar y proteger, incluso cuando creemos que todo está perdido y que el destino ya ha sido sellado por el dolor. El contrato llegó a Silas a través de un mensajero cubierto de polvo que cargaba un sobre sellado con el escudo del coronel Alistair Blackwood. El nombre por sí solo ya era una plaga en la región, sinónimo de poder absoluto y crueldad sin límites. Blackwood era un varón ganadero cuya fortuna había sido construida sobre los huesos de sus rivales y la miseria de hombres más débiles. El trabajo era simple y directo: rastrear y capturar a un joven fugitivo llamado Mateo, acusado de robo. La recompensa era alta, lo suficiente para que Silas finalmente pudiera comprar su olvido, para desaparecer en algún territorio desconocido donde nadie conociera su nombre o la fama sombría que lo seguía. Aceptó sin hacer preguntas, pues las motivaciones de hombres como Blackwood no le interesaban. El dinero era la única verdad, la herramienta para profundizar su exilio autoimpuesto del mundo. La persecución comenzó bajo el sol implacable de la mañana. Para Silas, el desierto no era un obstáculo, sino un lienzo donde la historia de cada ser vivo estaba escrita. Leía la tierra con una intimidad escalofriante, sus ojos captando lo que para otros sería invisible: una rama rota de forma antinatural, una piedra volteada revelando su lado húmedo, la profundidad y el espaciado de huellas que contaban una historia de prisa y agotamiento. Se movía con una economía de esfuerzo que rayaba en lo sobrenatural, fundiéndose con el paisaje árido, convirtiéndose en el propio espíritu de la persecución. Cada hora que pasaba, la distancia entre cazador y presa disminuía, un lazo invisible apretándose en torno al cuello de Mateo,
calado por la mano de un hombre que era más una fuerza de la naturaleza que un ser de carne y hueso. A medida que seguía los rastros, Silas comenzó a descifrar el carácter de su presa. Las huellas de Mateo eran erráticas, las de un hombre corriendo movido por el pánico, no por la astucia. Cometía errores primarios. Seguía por terreno abierto cuando podría haber buscado cobertura. Dejaba atrás vestigios obvios de su paso. No era el rastro de un bandido experimentado, sino de un cordero asustado huyendo del lobo. Silas sintió un destello de desprecio por aquella torpeza. Sin embargo, algo en la pureza de esa desesperación lo incomodó. La narrativa de Blackwood sobre un ladrón calculador no encajaba con el rastro de puro terror que él seguía. Guardó la inconsistencia en el fondo de su mente, un detalle irrelevante en su misión, pero que, como una pequeña piedra en el zapato, comenzaba a irritar su certeza profesional. Aquella noche, el frío del desierto se instaló, trayendo consigo los fantasmas que el calor del día mantenía a raya. Sentado junto a una fogata, discreta, el sonido agudo de un coyote solitario atravesó el silencio y lo transportó a otra época, a otra vida. La imagen de su esposa, Sara, surgió en su mente, su rostro pálido y sudoroso por la fiebre, el miedo en sus ojos mientras la vida la abandonaba, y el silencio terrible que siguió, el silencio donde debería haber estado el llanto de su hija recién nacida, a quien nunca conoció. Él estaba a cientos de kilómetros de distancia, siguiendo órdenes, sirviendo a una bandera, mientras su familia perecía. La culpa era una herida que jamás cicatrizó, la convicción de que su ausencia, su esencia de hombre que parte, fue la verdadera enfermedad que las mató. Tras días de persecución implacable, los rastros llevaron a Silas a una pared de roca escarpada, donde una cascada, ahora seca por la estación, dejaba una mancha oscura en la piedra. Sus instintos le dijeron que allí había un escondite. Con la cautela de quien acorrala a un animal salvaje, escaló la pared rocosa, con el rifle en mano, el sonido de su respiración ahogado por la expectativa. El aire cerca de la grieta era más húmedo, casi frío, y un sonido bajo y gutural provenía de adentro. Se preparó para el enfrentamiento final, para la captura que le daría la libertad de la indiferencia. Él era la muerte llegando silenciosamente, el final del camino para el fugitivo Mateo. Se adentró en la oscuridad de la gruta, sus ojos ajustándose lentamente, listo para cumplir el contrato y sellar una vez más su corazón contra cualquier resquicio de compasión. Lo que encontró, sin embargo, no fue a un bandido acorralado, sino una escena que lo hizo congelarse, quebrando la barrera de hielo que había construido alrededor de su alma durante una década. Arrodillado en el suelo de piedra, Mateo no miraba a Silas, sino a la mujer tendida a sus pies, Helena. El sonido que había oído no era de miedo, sino de dolor primario. Ella estaba en labor de parto, su cuerpo arqueándose en una contracción violenta. La débil luz que entraba por la grieta iluminaba su rostro cubierto de sudor y su vientre abultado, un faro de vida pulsando en la oscuridad de la cueva. Para Silas, aquella visión fue un golpe en el estómago, un eco fantasmagórico y cruel de la escena que nunca presenció, el nacimiento que él perdió. El cazarrecompensas, el hombre que vivía de finales, estaba paralizado ante el más visceral de los comienzos. Mateo se giró, y sus ojos no contenían desafío, solo una súplica desesperada que trascendía el miedo por sí mismo. Vio el rifle, la expresión fría de Silas, y supo que su tiempo se había acabado, pero su instinto de padre y esposo superó al de supervivencia. «Por favor», susurró, la voz ronca por el agotamiento y el pavor. «Solo espere. Ella me necesita. Después de que nazca el bebé, puede llevarme. No voy a pelear. Solo deme este momento». La pureza de esa petición, el intercambio voluntario de su vida por la oportunidad de ver nacer a su hijo, golpeó a Silas con la fuerza de una bala. Esperaba resistencia, violencia, tal vez incluso cobardía, pero no esperaba amor. Un amor tan absoluto que hacía que la recompensa de Blackwood pareciera polvo, tan profundo que exponía la pobreza de su propia existencia vacía. Contra toda lógica y el entrenamiento que lo definía, Silas bajó el cañón de su rifle. El gesto fue lento, casi reacio,
como si sus músculos lucharan contra la orden de un corazón que él pensaba que estaba muerto. El cazador retrocedió, y algo más antiguo, algo que había intentado matar junto con sus recuerdos, emergió. Observó el pánico de Mateo, la agonía de Elena, y su vasta experiencia de supervivencia en el desierto tomó el control. Soltó el rifle, tomó su cantimplora y un paño limpio de su bolsa. Con una voz baja y áspera, que no usaba para calmar desde hacía años, le dio instrucciones a Mateo, guiándolo. Sus manos, que habían quitado vidas y atado hombres, ahora estaban al servicio de un nacimiento, usando su cuchillo de caza, no para amenazar, sino para cortar el cordón umbilical. Entonces, un sonido frágil y poderoso llenó la cueva. El llanto de un bebé recién nacido. Era una niña. El llanto rasgó el silencio del desierto y el silencio aún más profundo que habitaba en Silas. Elena, exhausta, lloraba silenciosamente, mientras Mateo sostenía a la pequeña criatura con una reverencia torpe. Por un instante, el bebé no paraba de llorar, y Mateo, en su nerviosismo, no conseguía calmarla. Sin pensar, Silas extendió los brazos. «Déjame», dijo. La voz, casi un susurro, tomó a la recién nacida, su cuerpo minúsculo y tibio contra sus manos callosas. El contacto físico fue como un rayo. La acunó con una gentileza que ya no sabía que poseía, y bajo su toque, el llanto de la niña se calmó, transformándose en pequeños suspiros. En ese momento, no sostenía solo una nueva vida, sino el peso de su propia redención. La decisión fue tomada sin una sola palabra. El contrato con Blackwood se hizo polvo, reemplazado por un deber no escrito, una deuda con los fantasmas de su pasado. Silas compartió su agua con Elena y le ofreció a Mateo la última porción de su carne seca, un acto de comunión que selló la alianza improbable. Ya no era el cazador. Su papel se había invertido. Ahora era el guardián de aquella frágil familia, el protector de una vida que él ayudó a traer al mundo. La recompensa, la promesa de olvido, todo eso perdió el sentido ante la responsabilidad que sentía. Miró hacia afuera de la cueva, hacia la vastedad del desierto, y por primera vez no vio un lugar para esconderse, sino un enemigo al que necesitaría engañar para proteger a quienes estaban bajo su cuidado. La realidad, sin embargo, no tardó en imponerse. Al día siguiente, al escalar una cumbre para evaluar el terreno, los ojos entrenados de Silas captaron un movimiento lejano. Una nube de polvo levantándose en el horizonte, moviéndose con la velocidad y la determinación de jinetes experimentados. Eran los hombres de Blackwood. La noticia de su traición debía haber llegado al coronel, o tal vez era solo el procedimiento estándar para garantizar que el trabajo se hiciera. La sombra de Alistair Blackwood, antes una abstracción ligada a un saco de monedas, ahora se materializaba como una amenaza real e inminente. El precio por la cabeza de Mateo ciertamente había aumentado, y ahora incluía la suya. La cacería se había transformado en una fuga desesperada, con Silas y su preciada carga como la nueva presa. El viaje que siguió fue una lección de supervivencia y confianza. Silas asumió el liderazgo, guiando a la pequeña familia a través de cañones escondidos y senderos que solo los coyotes conocían. Su comunicación con Mateo era mínima, compuesta por gestos y frases cortas, pero un profundo respeto mutuo comenzó a florecer entre ellos. Silas le enseñó a Mateo a encontrar agua donde no parecía haberla, a leer las señales del viento, a borrar sus huellas para confundir a sus perseguidores. Cada lección era una pieza de la armadura de Silas, siendo compartida, una vulnerabilidad transformada en fuerza por el bien de otro. Por primera vez en años, su conocimiento no era una herramienta para capturar, sino un escudo para proteger, y a cada paso se sentía menos un fantasma y más un hombre. Durante una parada forzada en un refugio bajo una roca saliente, mientras la bebé dormía pacíficamente, Elena, aún débil, pero con una fuerza inquebrantable en los ojos, se dirigió a Silas. «La llamaremos Esperanza», dijo en un español suave, «porque usted nos trajo esperanza cuando no había ninguna». La palabra esperanza flotó en el aire seco, un concepto que Silas había considerado una debilidad,
una ilusión para los tontos. Sin embargo, al mirar a la niña durmiendo, envuelta en un trozo de su propia camisa, no pudo refutar la afirmación. Ya no veía al fantasma de su hija perdida. En su lugar, veía un nuevo comienzo, una vida real y tangible que dependía de él. El medallón de madera de su hija, que llevaba bajo la camisa, pareció calentarse contra su piel, ya no como un memorial de pérdida, sino como un talismán de propósito. La esperanza, sin embargo, era una flama frágil en el viento del desierto. La condición de Elena comenzó a empeorar. El parto difícil, la falta de comida y el agotamiento de la huida cobraron su precio, y una fiebre alta se instaló, trayendo consigo delirios y una debilidad alarmante. La situación era una réplica aterradora de la tragedia que destruyó la vida de Silas, una prueba cruel de su recién descubierto propósito. Simultáneamente, los rastreadores de Blackwood, liderados por un pistolero sádico e implacable llamado Fletcher, estaban cada vez más cerca. Sus rastros eran visibles por todas partes. Silas se vio atrapado entre dos fuegos, la enfermedad que consumía a Elena por dentro y los hombres que los cazaban por fuera. El tiempo se estaba agotando, y el único refugio posible, una vieja misión española en ruinas, todavía estaba a un día de camino. Alcanzaron la vieja misión española. Al atardecer, un esqueleto de adobe y fe devorado por el tiempo y el desierto. Las paredes en ruinas parecían huesos rotos contra el cielo que se tornaba púrpura, y el campanario sin campana era una boca abierta gritando al silencio. El lugar ofrecía un refugio físico, pero su atmósfera era de abandono y de un punto final, un mausoleo bajo el cielo abierto. En el horizonte, nubes oscuras y pesadas se acumulaban, una tormenta de arena formándose con una furia que reflejaba la violencia que los perseguía. El viento comenzó a aullar a través de las ventanas vacías de la capilla, un lamento que parecía presagiar la batalla inminente. Para Silas, aquel lugar no era un santuario, sino un escenario preparado para el acto final de una tragedia o de una redención que lo costaría todo. La tormenta se desató sobre ellos con una violencia apocalíptica. La arena azotaba el aire, transformando el día en noche y el mundo en una mancha caótica y ensordecedora. Fue bajo el manto de este pandemonio que Fletcher y sus hombres llegaron. No anunciaron su presencia con disparos, sino con un cerco silencioso y metódico, usando la tormenta como su aliada. Se posicionaron alrededor de las ruinas, haciendo imposible cualquier escape. La primera señal de que la trampa se había cerrado fue un silbido agudo y cruel, apenas audible por encima del rugido del viento, pero inconfundible para Silas. Era el sonido de la muerte esperando pacientemente. Supo, con una certeza fría que le era familiar, que estaban acorralados. La misión ya no era un refugio, se había convertido en su tumba potencial. Dentro de la capilla en ruinas, la batalla emocional alcanzó su punto más crítico, un fuego interior tan peligroso como la amenaza externa. La fiebre de Elena llegó a su punto máximo, su cuerpo temblando violentamente bajo la delgada manta, sus murmullos delirantes perdiéndose en el sonido de la tormenta. Viendo la agonía de su madre, la pequeña Esperanza comenzó a llorar. No era un llanto débil, sino un lamento agudo y desesperado que perforaba el caos de afuera, una sirena viva que amenazaba con delatar su ubicación exacta. Mateo, con el rostro marcado por el pánico, intentaba desesperadamente calmar a su hija, acunándola, susurrando palabras de consuelo que eran engullidas por el viento. Estaba atrapado entre el amor por su esposa, que se desvanecía, y el miedo de que el llanto de su hija los condenara a todos. Una impotencia que era su propia forma de tortura. Fue entonces cuando la voz de Fletcher cortó la tormenta, una presencia fantasmagórica y cruel. «Silas, sé que estás ahí», gritó, su voz pareciendo venir de todas partes al mismo tiempo. El coronel es un hombre generoso con aquellos que reconocen sus errores. La recompensa por Mateo se ha duplicado. Entrégalo junto con la mujer y la niña, y saldrás de aquí libre, con el oro en el bolsillo y sin más preguntas. Nadie tiene por qué saber de tu error de juicio. La oferta era una navaja afilada,
apuntando directamente a la herida del viejo Silas, el hombre que él era. Era la tentación de la vida fácil, del regreso al vacío cómodo y sin emociones, la oportunidad de borrar su implicación y desaparecer como siempre había planeado. Era el mundo antiguo tratando de reclamar su alma. Silas no vaciló. Miró la escena frente a él. Mateo, con lágrimas en los ojos, tratando de ahogar el llanto de esperanza contra su propio pecho. Elena, tan pálida bajo la luz temblorosa de la linterna, un reflejo doloroso de su esposa. Sara. La imagen se superpuso a su recuerdo más sombrío, a aquella noche de fiebre y pérdida, pero esta vez era diferente. Él no estaba a kilómetros de distancia, impotente. Él estaba allí. El dolor de su pasado no lo paralizó. En cambio, se forjó en una resolución de acero. No permitiría que la historia se repitiera, no bajo su guardia. La redención no era una elección, era una necesidad. Con el rifle en mano, se giró hacia la entrada de la capilla. Su cuerpo ahora, un escudo humano para la familia que el destino había puesto bajo su protección. Antes de que pudiera dar el primer paso hacia su probable final, la mano de Mateo agarró su brazo, fuerte a pesar del temblor. ¿Qué vas a hacer? La pregunta era un soplo de miedo y confusión. Silas se giró y por primera vez desde que se conocieron, sus ojos no cargaban el frío del desierto, sino el calor de un propósito ardiente. Miró a Mateo, al bebé, y de vuelta al hombre que se había convertido en su improbable compañero. Su respuesta fue corta, pero cargada con el peso de una década de dolor y la claridad de su transformación. Lo que un padre debe hacer, dijo en voz baja y firme. En esas palabras, no solo estaba declarando su intención, estaba reclamando la identidad que la culpa le había robado, convirtiéndose en el protector que nunca pudo ser para los suyos. «Hay un pasadizo», explicó Silas rápidamente, su mente táctica operando a alta velocidad. «Detrás del altar. Las misiones antiguas como esta siempre tenían rutas de escape. Los llevará más allá de los muros. Yo crearé una distracción. Atraeré su fuego hacia mí». Era un plan simple y suicida. Estaba ofreciendo su vida por la de ellos sin una pizca de vacilación. Puso su cantimplora y una pequeña bolsa con el resto de sus provisiones en las manos de Mateo. «Vete ahora. No mires atrás. Llévalos hacia el este, hacia las montañas Chiricahua. Allí encontrarán seguridad». El cruce de miradas entre los dos hombres fue breve, pero contenía un universo de gratitud, respeto y una despedida silenciosa. El cazarrecompensas estaba a punto de pagar la deuda final de su alma. Con un rugido que desafiaba a la propia tormenta, Silas pateó las puertas dobles de la capilla, exponiéndose a la furia del viento y de las balas. El mundo explotó en un pandemonio de arena, gritos y destellos de pólvora. Disparó su rifle, no para matar, sino para atraer la atención, para convertirse en el único objetivo. Se lanzó entre los pilares en ruinas, una sombra fugaz en la tormenta, usando cada pedazo de cobertura para prolongar la lucha, para comprar más segundos preciosos. Fletcher y sus hombres, sorprendidos por la ferocidad del ataque de un solo hombre, concentraron todo su poder de fuego en él. El aire vibraba con el sonido de los disparos, una sinfonía de violencia que servía como el disfraz perfecto para la huida silenciosa que ocurría en las entrañas de la misión. Mientras la batalla de un solo hombre resonaba arriba, Mateo, con Elena apoyada en su hombro y Esperanza segura en sus brazos, se adentró en la oscuridad claustrofóbica del pasadizo secreto. Cada disparo que oía era un golpe en su corazón, la cuenta regresiva de la vida de un hombre que, días antes, era su cazador. El túnel apestaba a tierra húmeda y a siglos de abandono. Cuando finalmente emergieron al otro lado de la misión, la tormenta ya comenzaba a amainar, como si la propia naturaleza estuviera exhausta. Mateo se detuvo por un instante y miró hacia atrás, hacia el campanario. Vio un último destello de un disparo proveniente de lo alto de la torre, un acto final de desafío. Después, silencio. El sacrificio de Silas estaba completo, un faro solitario de valentía que los guiaría fuera de la oscuridad. Guiados por la memoria del sacrificio de Silas, Mateo y Elena cruzaron la frontera del desierto
y se adentraron en las tierras fértiles que se acurrucaban a los pies de las montañas Chiricahua. El viaje fue arduo, pero a cada paso que los alejaba de la arena y de la muerte, la nieve esperanza, que antes era solo el nombre de su hija, se convertía en una fuerza palpable. Encontraron un pequeño pueblo, un refugio para almas igualmente desplazadas, donde las preguntas sobre el pasado eran menos importantes que la fuerza de las manos dispuestas a trabajar. Allí, la fiebre de Elena finalmente cedió bajo los cuidados de una curandera local y por primera vez en meses, la familia respiró el aire de la paz. El llanto de esperanza ya no era una señal de peligro, sino la melodía de un futuro que se atrevieron a creer que era posible, un futuro comprado con la sangre de un extraño. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción, tanto física como emocional. Mateo, con su habilidad de carpintero, intercambió su trabajo por materiales y, con la ayuda de sus nuevos vecinos, levantó una pequeña casa de madera en la ladera de un valle verde. La morada era simple, pero para ellos era un palacio, un símbolo de su resiliencia. Elena plantó un jardín, y las primeras flores que brotaron parecieron un milagro. Sus colores vibrantes, un desafío directo a la palidez del desierto que habían dejado atrás. La sombra del coronel Blackwood y de sus hombres crueles se convirtió en un recuerdo lejano, un cuento de horror susurrado solo en las noches más oscuras. Ya no eran fugitivos, eran pioneros de su propia felicidad, construyendo una vida sobre el cimiento del valor de otro hombre. Nunca más volvieron a ver a Silas, pero su presencia se convirtió en una leyenda sagrada en su hogar, la historia del ángel del desierto. Lo que no sabían es que Silas había sobrevivido, herido en el cuerpo y en el alma, pero victorioso. Tras recuperarse, los observó desde lejos por un tiempo, asegurándose de que estuvieran a salvo antes de seguir su camino. Su redención, comprendió, no estaba en reemplazar a la familia que perdió, sino en honrar su memoria, garantizando la supervivencia de otra. Una noche sin luna, se acercó a la nueva casa y dejó sobre el umbral de la puerta el pequeño medallón de madera que había pertenecido a su hija. Fue un adiós silencioso, un acto de entrega. Al alejarse, ya no era un fantasma atormentado por el dolor, sino un guardián que había transformado su sufrimiento en un acto de gracia. Años más tarde, la pequeña Esperanza, ahora una niña de 5 años con los ojos curiosos de su padre, jugaba bajo el sol de la tarde mientras Mateo tallaba una figura de madera en el porche. Ella llevaba en el cuello un medallón de madera oscurecido por el tiempo. Aquella tarde, él le contó la historia completa, del desierto implacable, de la tormenta de arena y del hombre silencioso y valiente que luchó como un león para que ella pudiera vivir. La historia de Silas ya no era la de un cazarrecompensas, sino un mito fundador de su familia, una lección sobre cómo el mayor acto de amor puede venir de donde menos se espera. El legado de Silas no estaba en su nombre o en su fama, sino en la risa de una niña que existía gracias a su elección, cerrando el ciclo de dolor y transformándolo en una canción de esperanza. ¿Qué crees que pasó con Silas después de que se fue? ¿La verdadera redención está en el sacrificio o en aprender a vivir con la paz que se creó para los demás? Deja tu teoría en los comentarios. El viaje de Silas nos muestra que incluso en el corazón del desierto más implacable, una sola semilla de compasión puede florecer y transformarlo todo. Si crees que la valentía de un hombre puede cambiar el destino de muchos y que ningún alma está verdaderamente perdida, dale me gusta a este video para honrar todas las segundas oportunidades. Comparte esta historia y suscríbete al canal para más narrativas que exploran las profundidades de la condición humana y celebran la extraordinaria fuerza del espíritu.